Tras 4 días fuera de casa, la niña corrió a abrazar a su madre como siempre, pero esta vez su pequeño cuerpo temblaba y susurró: «Él lo ha vuelto a hacer». A partir de esa frase, detalles aparentemente inofensivos comenzaron a encajar en algo terriblemente incorrecto. Pero no había llantos, ni heridas visibles, solo silencio, y un miedo que crecía día a día en esa casa aparentemente pacífica. Lloviznaba finamente. La lluvia, como hebras delgadas, cubría la calle con una capa borrosa, como un cristal empañado por el aliento. Elena arrastraba su maleta por el camino de adoquines húmedos. Su chaqueta fina estaba empapada y sentía la espalda fría. Había estado fuera de casa 4 días. No era mucho tiempo, pero suficiente para que en su interior comenzara a crecer una familiar sensación de anhelo. El deseo de escuchar a su hija llamarla mamá. Swing a Víctor con los brazos abiertos y la casa cálida, iluminada y con olor a bizcocho recién hecho. Elena abrió la puerta. La casa estaba en silencio. La luz del salón era tenue. No había olor a bizcocho, ni música. Todo seguía tal como lo había dejado. El sillón ligeramente torcido, el jarrón con tulipanes blancos aún lleno de agua, la nota olvidada sobre la mesa. Víctor salió de la cocina con una sonrisa suave. «¿Ya estás en casa?» Rodeó a Elena con los brazos, un abrazo justo, sin apretar demasiado. «Todo está bien. Debes estar cansada, descansa. Yo me encargo de todo lo demás». Elena asintió, sonriéndole. Víctor no era el padre biológico de Sofía. Era su segundo marido, que había llegado a sus vidas cuando Sofía tenía 3 años. En los papeles seguía siendo el papá de la niña. Elena asintió, mirando a su alrededor. «¿Dónde está Sofía?» Él dudó un instante, como si no hubiera oído bien la pregunta. «Está en su habitación. Seguro que está viendo dibujos animados. La llamo». Sin esperar a que se moviera, Elena dijo: «Sofía, cariño, mamá está en casa». Silencio. Un momento después, se oyeron pasos arrastrando los pies sobre el suelo de madera. Sofía apareció en el umbral de su habitación, abrazando con fuerza a su oso de peluche, el señor Botones, con una oreja descosida. Tenía ojeras y la piel pálida bajo la luz. Elena se detuvo en seco, se sentó y extendió los brazos. «Ven con mamá». Sofía se detuvo unos segundos y luego avanzó, lentamente. Cuando estaba a un paso de distancia, se detuvo y levantó la vista hacia su madre. Elena la abrazó y su mano tocó la espalda de la niña. Caliente, muy caliente. Sofía se encogió ligeramente. «¿Qué te pasa?» «Sí», susurró Elena, apartando un mechón de pelo de su frente, con la intención de besarla, pero la niña giró la cabeza para evitarlo. Sofía no respondió, pero después de unos segundos, con la cara casi pegada al hombro de su madre, susurró como una brisa: «Él lo ha vuelto a hacer». A Elena le recorrió un escalofrío por la espalda. Contuvo la respiración. «¿Él? ¿Quién es él, cariño?» Sofía no respondió. Sus ojos infantiles se volvieron vidriosos, perdiendo el enfoque. Su pequeño cuerpo se aflojó. «Sofía, ¿qué te pasa?» Entonces, Sofía se derrumbó sobre Elena. «Mamá». La voz de la niña se perdió y luego se apagó por completo. «Víctor, component placement», gritó Elena, abrazando a su hija con más fuerza. «Llama a una ambulancia. Tiene mucha fiebre. ¡Rápido!». El pánico latía con fuerza en su pecho como un tambor de guerra. Víctor corrió hacia ella, cogió a Sofía de sus brazos con desesperación y salió corriendo por la puerta. Elena solo tuvo tiempo de coger su abrigo y su teléfono, y siguió sus pasos bajo la lluvia. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. En el coche, Víctor estaba al volante, con las manos temblando ligeramente mientras abrochaba el cinturón de seguridad a su hija.
Elena se sentó a su lado, presionando un paño frío sobre la frente de Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Sofía, ¿me oyes? Mamá está aquí. No pasa nada, cariño». Víctor miró por el espejo retrovisor. No sé desde cuándo está así. Se quejó de dolor de cabeza y le di un jarabe para el resfriado. Elena apretó suavemente la mano de su hija, sin decir nada. En su mente, la frase anterior se repetía una y otra vez. Él lo ha vuelto a hacer. No era solo fiebre, no era solo cansancio. Algo estaba mal. Sofía nunca había hablado así. Solía contar animadamente todo lo que pasaba en el colegio, riendo a carcajadas cuando su madre le contaba cuentos por la noche. Y ahora, no abrazaba a su madre, no reía, solo era una sombra temblorosa, y esa frase, como un alfiler que rasgaba suavemente la superficie de un lago tranquilo. Elena miró a Víctor. Él miraba fijamente la carretera, con los labios apretados. Por primera vez en 4 años de matrimonio, Elena sintió que había un muro nebuloso entre ellos, algo sin nombre, pero que se estaba agrietando silenciosamente. En el hospital, las luces brillaban intensamente. Sofía fue llevada a urgencias. Elena se quedó afuera, abrazándose a sí misma, con frío desde las palmas de las manos hasta la columna vertebral. Víctor estaba sentado a su lado, con la cara entre las manos, sin decir nada. Un médico salió. La niña tiene un virus y está gravemente deshidratada, pero la fiebre ha bajado y la hemos hidratado a tiempo. ¿Es usted la madre? Elena asintió. Ha dicho algo extraño. ¿Estaba asustada o...? Elena se sobresaltó. ¿Por qué pregunta eso, doctor? Es solo una pregunta rutinaria. La niña tiene una reacción psicológica inestable. Tal vez solo está muy cansada. Elena no respondió. En su mente, la imagen de Sofía de pie en el umbral volvió a aparecer. Ojos hundidos. La frase susurrada como el sonido de un pequeño animal acorralado. Entró en la habitación y se sentó junto a la cama. Sofía estaba dormida, respirando con regularidad. Elena le acarició suavemente el pelo, con la mano temblando ligeramente. Se inclinó y susurró, como si temiera despertar algo que aún acechaba en el sueño de la pequeña. Cariño, ¿quién es él? La luz blanca de la habitación del hospital caía como una capa de polvo sobre todo. El aire era pesado y silencioso. Solo el sonido del monitor cardíaco parpadeando constantemente resonaba como el tic-tac de un reloj, contando cada segundo largo e interminable. Elena estaba sentada en el borde de la cama sin apartar la vista del rostro de su hija. Sofía dormía profundamente, respirando con dificultad, con las venas azuladas visibles en sus delgadas manos. Tiró suavemente de la manta y apartó un mechón de pelo suelto de su frente. Su mano estaba caliente, pero no podía alcanzar el sueño que mantenía a Sofía encerrada en algún lugar lejano al que su madre no podía llegar. Víctor estaba de pie cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo de baldosas frías. Esta noche no había lluvia, solo el silencio denso en la habitación de 3 personas, donde cada uno parecía estar en un mundo aparte. Un ligero golpe en la puerta. El médico de guardia entró, con voz baja. Tenemos resultados preliminares. La niña tiene una neumonía leve, pero lo preocupante es su estado de debilidad, tanto física como mental. Su cuerpo está agotado por una mala alimentación prolongada y muestra signos de estrés. Necesitamos hacer un seguimiento, especialmente psicológico. Víctor asintió. Siempre ha sido sensible. Últimamente Elena está viajando mucho por trabajo. Seguro que echa de menos a su madre. Elena se giró. ¿Dices que está estresada? Sí,
asintió Víctor, acercándose a la cama, colocando su mano sobre el hombro de su hija. No está comiendo bien, está irritable, y luego se queda en silencio. Supongo que no soy tan bueno consolándola como tú. Sofía se movió ligeramente. Cuando Víctor se inclinó, la niña giró la cabeza hacia la pared, de forma silenciosa, pero decidida. Elena se dio cuenta. No dijo nada. Víctor mantuvo un tono tranquilo, con una mirada de arrepentimiento. Ha estado callada estos días. También se porta bien durante el día. Por la mañana estudia, por la tarde juega con su oso de peluche y colorea. Incluso hice un pastel de chocolate. Se comió 2 trozos seguidos. Elena miró la mano de Sofía. Bajo la luz, podía ver claramente finas marcas largas desde su muñeca hasta su codo, como marcas de un bolígrafo presionado con fuerza, muchas capas superpuestas. No eran marcas de jugar a colorear. La tocó suavemente. ¿Ha estado jugando toda la tarde? Víctor no dudó. Sí, incluso salió al patio trasero a dibujar con tiza en el suelo. Tal vez es porque ha estado sentada estudiando demasiado antes y tiene marcas de tinta en la mano. Elena asintió, pero sus ojos no se apartaron de la pequeña mano. Se inclinó, acercando la nariz al cuello de la ropa de Sofía. No olía al gel de baño habitual, sino a un ligero olor a desinfectante, frío y extraño. Un tipo de olor común en las habitaciones que se limpian en exceso. La enfermera de guardia trajo la medicación. Cuando Víctor se acercó, con la intención de ayudar a Sofía a levantarse, la niña parpadeó y rápidamente giró la cara hacia la almohada. Su pequeña mano apretó con fuerza al señor Botones. La enfermera miró, deteniéndose un segundo. Suele evitar a su padre. Víctor sonrió. Normalmente, no. Seguro que está cansada. Elena captó la mirada fugaz de la enfermera antes de que se diera la vuelta. No era desconfianza, ni acusación, solo una mirada como la de alguien que ha visto demasiadas cosas que no se dicen. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Sofía se movió, gimiendo suavemente. Elena se levantó de un salto, sentándose a su lado, presionando su mano contra la mejilla de la niña. La fiebre había remitido, pero sus ojos cerrados seguían temblando, como si huyeran de algo en su sueño. Entonces oyó: «Lo siento, lo hice mal, seguiré estudiando. No cierres más la puerta, mamá, no me abandones». La última frase no estaba clara. Podría ser mamá, podría ser alguien más, pero la voz temblaba, entrecortada, como un pajarito encerrado durante demasiado tiempo, incapaz de volar. Elena se enderezó. Intentó no llorar, intentó mantener la respiración. Pero un dolor la invadió, no por las palabras, sino por la forma en que Sofía se encogía, juntando las manos como esperando ser castigada. Víctor estaba sentado en la silla de enfrente, abriendo una taza de café, preguntando suavemente: «¿Has oído algo de lo que ha dicho?» Está balbuceando. «No pasa nada», suspiró. «Los niños ven demasiadas cosas en YouTube hoy en día. Seguro que oye tonterías y las lleva a sus sueños». Elena se quedó en silencio. Luego preguntó suavemente: «¿La has llevado a algún sitio estos 4 días?» Víctor negó con la cabeza. «No ver solo por la casa. Ha estado lloviendo, no le gusta salir». Elena asintió lentamente. Sus ojos se detuvieron en la mochila de Sofía que estaba en la esquina de la habitación. Un pequeño conejito de peluche colgaba de la cremallera, boca abajo. Un pequeño detalle, pero Sofía siempre había sido muy ordenada. Todo estaba orientado hacia afuera, los llaveros siempre rectos. Entonces, ¿quién lo había tocado? Cerca del amanecer, cuando la luz del pasillo se atenuó con el último turno, Víctor salió a tomar un café. Elena se quedó en la habitación, mirando por la ventana. La ciudad seguía durmiendo, pero dentro de ella, todo se había despertado. La pregunta
Él lo ha vuelto a hacer. Aún no tenía respuesta. Elena no quería creerlo, pero sabía que la sensación de ser madre no es fácil de engañar. Bajo la capa cálida que Víctor había creado, algo se estaba moviendo, como una grieta en la pared, aún no clara, pero ya se oía el silbido del viento. Elena se sentó en el borde del sofá en el salón, con una taza de té aún humeante en sus manos. El suave olor a jazmín se extendía, pero no era suficiente para disipar la atmósfera opresiva que la rodeaba desde la mañana. Sofía estaba durmiendo en el sillón, con el señor Botones abrazado a su pecho. Dormía ligeramente, encogiéndose como un gatito acurrucado en una manta de lana. La muñeca izquierda asomaba por el borde del pijama. Elena vio claramente la hinchazón tenue en la piel suave. El médico la había dado de alta. Necesita descansar unos días, evitar estímulos psicológicos, dijo. Si muestra signos de miedo prolongado, debe llevarla a un especialista. Víctor se ofreció a limpiar la habitación de Sofía, a poner sábanas nuevas, a comprar más peluches e incluso horneó galletas toda la mañana. Siempre hablaba con suavidad, caminaba sin hacer ruido, abría las puertas sin hacer ruido. Pero Elena se dio cuenta. Era precisamente esa suavidad lo que la inquietaba. Ni un grito, ni una reprimenda, como si todo estuviera cuidadosamente calculado para no dejar rastro. «Voy a ir al mercado un rato», dijo Víctor, sacando las llaves. «Descansa, compraré salmón para hacerle una sopa a la niña». «Gracias». Elena sonrió, una sonrisa tan tenue como el rocío de la mañana en el cristal. Cuando el sonido del coche se desvaneció, se levantó y caminó hacia Sofía. La pequeña mano todavía apretaba al señor Botones. Elena se inclinó y muy suavemente le dio la vuelta a la mano de su hija. La hinchazón era más clara bajo la luz. No había moretones ni desgarros, pero sí hinchazón, como si algo la hubiera apretado con fuerza durante el tiempo suficiente para causar dolor. Y luego se hubiera soltado justo a tiempo antes de dejar una marca. Respiró hondo. Suavemente, acarició el pelo de su hija. Sofía se sobresaltó, abrió los ojos, sus ojos redondos e inexpresivos, y luego inmediatamente giró la espalda. Ni una palabra. «Sofía». Zrenia Elena se sentó a su lado. «¿Qué te pasa en la mano?» Sofía no respondió. Contuvo la respiración. Elena lo oyó claramente, como si temiera que una sola palabra rompiera algo. «Cariño, ¿alguien te ha hecho daño?», preguntó Elena de nuevo, lentamente, sin apartar la vista de la nuca de la niña. Después de un largo rato, Sofía giró la cabeza. Sus ojos miraron directamente a su madre. Sin llorar, sin miedo, solo en silencio. Una mirada suplicante, cansada, como queriendo decir mucho, pero sin atreverse a abrir la boca. Luego giró la cara en silencio, subiendo la manta hasta las orejas. Elena no preguntó nada más. Se quedó allí un rato y luego se levantó y se dirigió a su habitación. Por la tarde, cuando Víctor regresó, trajo una bolsa llena de verduras, pescado, leche fresca y pepitas de chocolate. Habló más de lo normal, presumiendo de las ofertas de la tienda, preguntando a Elena qué quería cenar. Sofía estaba sentada a la mesa, jugando con una cuchara. Cuando Víctor puso el plato de sopa delante de ella, se apartó un poco. Elena lo vio claramente, solo un pequeño movimiento, pero el instinto maternal no podía equivocarse. «Come un poco. Hoy tiene salmón», dijo Víctor, con voz dulce como la miel. Le pasó una servilleta por la boca a Sofía, pero la mano de la niña se retiró como si la hubiera electrocutado. A pesar de ello, Víctor no mostró nada. Siguió siendo amable, sonriendo, retiró la servilleta y se volvió hacia Elena. «Creo que hoy está mejor». Elena asintió levemente, sin responder.
Se concentró en observar cada detalle. Los ojos de su hija, su ritmo respiratorio, la forma en que apretaba los dedos alrededor de la cuchara. Sus ojos, mirando furtivamente hacia la puerta, como si temiera que alguien entrara de repente. Por la noche, cuando Víctor estaba profundamente dormido, Elena entró en la habitación de Sofía con un vaso de leche caliente. La habitación estaba ordenada, con olor a jabón nuevo. Dejó el vaso suavemente y se sentó junto a la cama. «Sofía», llamó suavemente, «si hay algo que te asusta, dímelo. Mamá está aquí». Sofía no abrió los ojos, pero apretó los labios. Su pequeña mano se escondió profundamente bajo la manta. Elena se inclinó, tocando la marca en su muñeca. Ya no estaba roja, pero aún estaba ligeramente hinchada. No preguntó nada más. Esta vez solo se quedó allí durante mucho tiempo, hasta que Sofía se quedó dormida. Al día siguiente, Elena intentó hablar con los vecinos. Habló con la señora Taylor, que vivía al lado desde hacía más de 6 años. «¿Elena? Oh, he oído lo de la fiebre de la niña. ¡Qué pena!», letá mientras regaba sus macetas. «Víctor la cuida muy bien. Incluso le he visto sacar sus peluches a tomar el sol cada mañana. Es muy atento». Elena sonrió y luego fue a la casa del señor Charles, un veterano jubilado que solía sentarse en su porche a leer el periódico. «Víctor, muy educado. El otro día me ayudó cuando se me salió la cadena de la bici. Su hija está mimada como un huevo. Incluso le he visto comprarle helado todas las tardes». Los elogios eran como una capa de barniz sobre una pared lisa. Nadie veía nada. Nadie sospechaba nada. Elena dio las gracias, pero su corazón se sintió aún más pesado. Sabía que Víctor era una persona querida, siempre en el momento justo, siempre amable, siempre haciendo que los demás se sintieran tranquilos. Precisamente eso era lo que más la preocupaba. A última hora de la tarde, Elena estaba en el lavadero. Encontró una goma elástica gris en el bolsillo de la vieja chaqueta de Sofía, del tipo que se usa para atar documentos o sujetar algo. Un extremo de la goma estaba ligeramente desgastado, con signos de haber sido estirado con fuerza. Elena lo tomó y lo giró suavemente. Encajaba perfectamente con la circunferencia de la muñeca de su hija. Miró la goma, miró la ventana y luego se miró a sí misma en el pequeño espejo que estaba en la pared. Probablemente nadie la creería si dijera lo que estaba pensando. Probablemente no había pruebas, ni sangre, ni gritos, ni rastros visibles. Solo una niña asustada en silencio. Solo una madre aprendiendo gradualmente a creer en ese silencio. Elena vertió agua caliente en una taza de porcelana blanca, manteniendo sus manos quietas. La cocina era minimalista, limpia y silenciosa, aparte del chasquido del agua caliente recién vertida. El reloj de pared marcaba las 21:15. Justo cuando estaba poniendo la taza sobre la mesa, escuchó unos pequeños pasos lentos desde la otra habitación. Sofía, la niña, pasó por delante de la puerta de la cocina, llevando su libro de matemáticas sin mirar a su madre. Su espalda estaba encorvada y sus pies no tocaban con fuerza el suelo, sino que se deslizaban suavemente, como si temiera que el ruido enfadara a alguien. Elena la siguió con la mirada hasta que desapareció en el pequeño estudio cerca de la escalera. No dijo nada, tampoco la siguió. Se quedó quieta, en silencio, y comenzó a observar, como la costumbre de aquellos que están aprendiendo a confiar en sus instintos en lugar de en las explicaciones. Durante 2 días, Elena había pedido permiso en el trabajo para cuidar de su hija. Eso les dijo a su empresa, a sus vecinos y a Víctor. Pero en su interior sabía que no era solo para cuidar de su hija, sino para mantener a Sofía a la vista y para mantener la verdad al alcance de la mano. Caminó muy suavemente hasta el estudio. La puerta estaba solo entreabierta,
dejando una pequeña rendija suficiente para mirar dentro. Sofía estaba sentada a la mesa, bajo la luz amarilla. Su mano izquierda sostenía su frente y su mano derecha temblaba ligeramente mientras escribía. El cuello de su camisa se había caído, revelando un rasguño tenue en su nuca. Elena se detuvo en seco. En la página, las líneas de las matemáticas estaban torcidas. Las líneas impresas eran oscuras, como si estuvieran escritas con toda la fuerza de su mano. Había operaciones que habían sido tachadas, luego reescritas, luego tachadas de nuevo. Una hoja de cuaderno arrugada estaba en el borde de la mesa. Los labios de Sofía estaban apretados, a veces tensos como tragando algo que se atascaba en su garganta. Elena se retiró y volvió a la cocina. Más tarde, cuando Sofía fue al salón a ver dibujos animados, entró en el estudio. En la pequeña papelera junto a la mesa había 3 o 4 hojas de ejercicios arrugadas. Una hoja estaba medio abierta. Elena la recogió. Las letras eran grandes y nítidas, con tinta manchada en algunos lugares, como si hubieran estado mojadas. Acercó el papel y lo olió. No era agua, eran lágrimas. En la parte inferior había una línea tachada con fuerza. No volveré a equivocarme. Estudiaré hasta que lo haga bien. Elena apretó el papel y lo presionó contra la mesa. Su dedo tembló un poco. Luego lo volvió a poner en su sitio, como si nunca lo hubiera tocado. Tarde en la noche. Víctor ya estaba dormido. Elena también había arrullado a Sofía con una historia suave, y la niña se había quedado dormida profundamente, o muy en silencio. Elena entró en el estudio. En el cajón del escritorio estaba el viejo teléfono, utilizado exclusivamente para el sistema de cámaras de seguridad. El sistema de cámaras, instalado desde que Sofía estaba en la guardería, después de un viejo robo. A Víctor no le importaba, no tenía contraseña. Abrió la aplicación e introdujo el código. La interfaz se mostró lentamente, pero con claridad. Cada fotograma en blanco y negro de las cámaras alrededor de la casa, la puerta principal, el pasillo, la escalera, la esquina del salón y en particular la habitación de Sofía. Elena se desplazó rápidamente por los clips recientes. Casi no había nada. Eligió la noche de hace 3 noches, cuando Sofía tenía fiebre y Víctor se quedó despierto cuidándola. Cerca de las 23:10, el fotograma de la habitación de Sofía se iluminó. La niña estaba sentada en la cama, sin llorar, sin moverse mucho. Solo sentada en silencio, encogiéndose en la esquina. La puerta se abrió. Víctor entró, alto y delgado, en pijama, con un vaso de agua en la mano. Se sentó junto a la niña. La cámara estaba colocada en lo alto, en una esquina, por lo que solo grababa desde atrás. Víctor no hizo nada obvio. No había sonido, ni comportamiento criminal. Solo la luz amarilla cayendo sobre su rostro durante unos segundos, sus ojos fríos, sin la suavidad del día. Luego se levantó, salió de la habitación, sin mirar atrás. Sofía permaneció sentada igual, hasta las 23:40, cuando se acostó. Elena vio ese clip 3 veces. No hubo ninguna acción, no hubo ningún grito, pero precisamente ese silencio, la forma en que Víctor entró, se sentó, miró a la niña sin decir nada, hizo que se le pusiera la piel de gallina. No la consoló, no le puso una almohada, no le contó una historia, solo estuvo presente, como una sentencia suspendida en el espacio. A la mañana siguiente, mientras Sofía coloreaba en el salón, Elena se acercó y se sentó suavemente a su lado. ¿Has dormido bien esta noche?, Zrenia preguntó, como si fuera casualidad. Sofía asintió, sin mirar a su madre. ¿Nadie ha entrado en tu habitación? Una pequeña pausa. Sofía tomó su lápiz, con la cabeza gacha sobre su dibujo. No, mamá está soñando. Su voz era como un hilo tenso. Elena se quedó en silencio,
Su mano se colocó suavemente sobre el hombro de su hija, apretando ligeramente, sin preguntar nada más. Esa noche, Elena sacó la vieja cámara del trastero para limpiarla. Tenía la intención de colocar un objetivo más, esta vez en un rincón oculto de la habitación de Sofía, donde la cámara antigua no alcanzaba. Nadie lo sabría. Nadie necesitaba saberlo. Empezaba a creer en su intuición. Ya no era solo una corazonada, sino pequeñas piezas, sueltas, sin nombre, sin sangre, sin rastros, pero que cortaban el corazón de una madre como rasguños lentos. Sofía no gritaba, no acusaba, pero cada gesto, mirada, letra, reacción, gritaba en silencio, y Elena entendía que no todo el mundo oía esos gritos, excepto una madre. El fin de semana amaneció. El cielo estaba despejado. El cielo era como un cristal limpio, reflejando la suave luz del sol de principios de temporada. Elena ató una bolsa de basura, abrió la puerta trasera y caminó lentamente hacia el contenedor común situado junto a la valla. La brisa era suave. El olor a hierba fresca, mezclado con el olor a hojas secas, aliviaba en parte el cansancio sin nombre en su corazón. Mientras abría la tapa del contenedor, escuchó unas zapatillas arrastrando los pies junto a la valla de la izquierda. Elena levantó la vista. La señora Daniels, una vecina que había vivido sola durante 10 años, estaba regando unas macetas de geranios. «Hola». Elena habló primero, educadamente. La señora Daniels miró, asintió levemente y luego dijo como si estuviera pensando en voz alta: «¿Está mejor la niña? La vi sentada leyendo un libro ayer por la ventana». «Sí, está mejor, gracias». Se quedó en silencio un momento y luego añadió, muy lentamente: «La semana pasada, el martes por la noche, creo, la oí llorar, lloraba mucho». Elena se quedó helada. Su corazón se apretó, pero mantuvo la calma. «¿Estás segura de que fue el martes por la noche?» «Sí. Me quedé despierta hasta tarde esa noche. Mi ventana estaba abierta. El llanto llegó hasta mí, débil pero muy claro, como si estuviera ahogado». Hizo una pausa, su voz seca. «No es la primera vez, pero todas las mañanas la veo ir al colegio, con su uniforme impecable. Así que...» «No pregunto». Elena asintió, intentando evitar que sus ojos temblaran. «Gracias. No hay de qué. No me meto en los asuntos de los demás». Su voz era suave como el roce del papel. «Pero hay sonidos que no deberían emitirse en medio de la noche, especialmente de la boca de un niño». Elena entró en la casa, cada paso como pisando cristales rotos. El martes por la noche, precisamente cuando ella estaba en otra ciudad. Sofía tuvo fiebre al día siguiente. No coincidía con el tiempo. No era una coincidencia. Por primera vez, la sospecha en su interior no era solo una sensación, sino una realidad atestiguada. Esa noche, después de darle la cena a Sofía, Elena dobló los juguetes, tomó un libro de cuentos infantiles y se sentó junto a la cama de su hija. La luz de la noche era amarilla tenue. La sombra colgante se balanceaba suavemente con el viento del ventilador. «¿Qué cuento leeremos hoy, cariño?» «Me gusta El zorro del otro día». Elena leyó, lentamente, con un ritmo uniforme, pero sus ojos, ocasionalmente, se dirigían a la muñeca de su hija. La hinchazón casi había desaparecido, pero la forma en que Sofía mantenía su mano bajo la manta seguía siendo rígida, como si no perteneciera a su cuerpo. Después de terminar de leer, Elena besó la frente de su hija, la arropó y se levantó, caminando hacia el pasillo. Justo cuando pasaba la puerta del baño, escuchó agua, no fuerte, pero constante. Se detuvo y luego abrió ligeramente la puerta. Sofía estaba de pie junto al lavabo, en pijama. No se había dado cuenta de su madre. Sus manos se frotaban entre sí, y el agua le mojaba la parte delantera de la ropa.
Tenía la cara gacha, su muñeca estaba roja. Elena entró, suavemente. ¿Sofía? Sofía se detuvo en seco. Sus manos se congelaron en el aire, pero aún no levantó la vista. ¿Qué estás haciendo, cariño? Estoy lavándome las manos, dijo en voz baja. Ya es tarde. ¿Por qué no estás durmiendo? Sofía levantó la vista, sus ojos como una capa de vidrio gruesa, vacíos, fríos y extraños. Él dice que estoy sucia, muy sucia. Tengo que lavarme. La frase hizo que Elena se sintiera como si la hubieran cortado con un cuchillo en el corazón. Caminó hacia ella, se arrodilló y la abrazó. El agua de sus manos mojó el hombro de su madre. Sofía no lloró, ni luchó, solo se quedó quieta como una estatua. Elena puso su mano en su nuca, presionando su mejilla contra su pelo. Un fuerte olor a jabón y sin sentido. No estás sucia, Sofía. Nadie tiene derecho a decirte eso. Nunca. Un segundo después, su pequeño cuerpo comenzó a temblar. No emitió ningún sonido, pero tembló como un pajarito que había estado bajo la lluvia durante demasiado tiempo. Elena cerró el grifo, le secó las manos con una toalla y luego la llevó de vuelta a su habitación. La acostó en la cama y le subió la manta hasta la barbilla. Sofía no dijo nada más, pero antes de cerrar los ojos, susurró: «No dejes que se enfade más». Elena se quedó despierta toda esa noche, sentada en una silla junto a la cama, con los ojos abiertos pero sin ver nada. No lloró. Estaba calculando. A la mañana siguiente, Elena volvió a abrir el vídeo de la noche anterior. No había ninguna cámara en el baño, pero la cámara del pasillo había grabado un detalle. Exactamente a las 23:05, Sofía abrió la puerta, salió sola de su habitación, entró en el baño y, exactamente 15 segundos después, Víctor abrió la puerta de su habitación principal, asomó la cabeza y la miró. No salió, no llamó, solo miró y luego cerró la puerta. Eso era todo, pero Elena lo había entendido, lo sabía y lo permitió. Esa tarde, Elena se sentó a escribir una pequeña nota. No era un diario, no era una confesión, solo una lista. La señora Daniels confirma el llanto del martes por la noche. Hinchazón de la muñeca izquierda, sospecha de apretón. Cámara. 23 horas noche. Sofía va al baño. Víctor observa. Comportamiento anormal al lavarse las manos. Signo de obsesión por la limpieza. Sofía dice: «Él dice que estoy sucia». Elena dejó el bolígrafo. Su mano estaba un poco fría, pero en su interior algo se había calentado. No era esperanza, sino voluntad. Voluntad de proteger. Miró por la ventana. El cielo seguía azul, pero esta vez Elena sabía que el viento podía cambiar de dirección en cualquier momento. Y cuando eso sucediera, ella no se quedaría quieta. Era lunes a mediodía. El cielo estaba despejado, ni caluroso ni fresco. Los árboles frente a la escuela primaria estaban en silencio, proyectando una sombra uniforme sobre el suelo de baldosas grises. Elena aparcó el coche en el aparcamiento trasero y entró en la oficina administrativa con una breve explicación. «Me gustaría hablar en privado con la profesora de Sofía, si es posible». La llevaron a una pequeña sala de reuniones con aire acondicionado, una mesa de té de madera y cortinas cerradas. Unos minutos después, la profesora entró, una mujer de unos 30 años, pequeña, con el pelo recogido, de rostro amable pero algo cansado. Sonrió educadamente. «Hola, Elena. Soy Helen». Elena apretó ligeramente los dedos, tratando de mantener la voz tranquila. «Siento venir sin avisar. Solo quería preguntar, ¿ha habido algún cambio en Sofía últimamente en clase? ¿Hay algo que le preocupe?» Helen dudó un poco. «Bueno, Sofía es una niña muy buena. También muy silenciosa. Pero precisamente por eso,
Últimamente he notado algunas cosas raras. En concreto, suele pedir ir al baño una vez por clase, a veces incluso 2 veces. Cuando le pregunto si le duele el estómago o se siente mal, solo niega con la cabeza. Helen miró la palma de su mano y luego levantó la vista. Una vez, fui a comprobar los baños y vi a Sofía de pie en una cabina, sin hacer nada, con los ojos rojos. Le pregunté y me dijo, «Es que no he terminado de estudiar. Hago que mamá se ponga triste». Elena respiró hondo. ¿Qué piensa de esa frase? No estoy segura. Los niños suelen presionarse a sí mismos porque quieren complacer a los adultos, pero tengo la sensación de que no está hablando del colegio. Elena no respondió de inmediato. En su interior, sintió como si una mano se cerrara con fuerza. Después de salir de la habitación de Helen, Elena no volvió a casa de inmediato. Se quedó de pie en el pasillo que conducía al patio de recreo, donde los niños corrían y saltaban. La campana estaba a punto de sonar para la hora de la clase. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó una voz suave. «Señora, ¿es usted la madre de Sofía?» Elena se dio la vuelta. Una niña con el pelo atado en trenzas, con el uniforme un poco desordenado, la estaba mirando. «Sí, ¿tú eres?» «Lucía, juego con Sofía en clase». Elena se sentó a su altura y sonrió suavemente. «Me alegro mucho de conocerte». Lucía apretó los labios y luego susurró. «Últimamente Sofía está muy triste. Dice que seguro que la van a castigar». «¿Castigar por qué?» «Dice que en casa tiene que leer la tabla del 100 en voz alta y luego no puede sentarse a estudiar si lo hace mal». Elena mantuvo la expresión. «¿Sabes qué tabla es?» Lucía asintió y luego sonó la campana. La niña se fue corriendo, sin mirar atrás. Elena se levantó, pero su corazón estaba tan pesado como si acabara de escuchar una breve acusación. Al llegar a casa, Elena esperó a que Víctor saliera. Dijo que iba a recoger la receta de la medicación para su madre. Una muy buena excusa, como de costumbre. Sofía estaba tumbada leyendo un libro en el salón. No se dio cuenta de que su madre subía las escaleras. La habitación de Sofía era luminosa y ordenada. No había nada raro en la superficie, pero Elena abrió la puerta del pequeño armario, donde colgaba una pizarra de plástico, del tipo que usan los niños para practicar la escritura. En la pizarra, el rotulador se había secado, pero aún se podía leer: «Tengo que ser buena. Tengo que ser obediente. No debo poner triste a mamá. No debo hablar fuera de la lección. Debo recordar la lección. No debo decir nada mal. No debo decir nada mal. No debo decir nada mal». La última frase se repetía 3 veces, con letras gruesas, y el bolígrafo estaba presionado con tanta fuerza que la pizarra estaba abollada. Elena se sentó, apretando los puños. Las palabras eran como cuchillos que cortaban, no solo a Sofía, sino a ella misma. Víctor nunca gritaba, nunca pegaba, solo programaba a la niña como una máquina. Esa noche, Elena abrazó a su hija para dormir, dejándola en sus brazos como cuando tenía 3 años. Sofía se durmió rápidamente, como de costumbre, pero su respiración era entrecortada y su pecho subía y bajaba como si estuviera obligada a estabilizarse. Elena cogió su teléfono, le subió la manta hasta el cuello y luego abrió el navegador. Sus dedos escribieron cada letra. ¿Cómo se manifiesta el maltrato emocional infantil? Aparecieron los resultados: trastornos del sueño y la alimentación, evitar el contacto físico, estrés excesivo al equivocarse, autoculparse, repetir patrones lingüísticos negativos, tendencia al aislamiento, no compartir. Tachó cada línea en comparación con Sofía. Cada línea aparecía como una confirmación silenciosa. Pasó a la sección Comportamientos de control infantil bajo el pretexto de la educación y vio ejemplos. Obligar a los niños
a estudiar repetidamente como castigo, atribuir la culpa moral a los errores de conocimiento, obligar a los niños a autocontrolarse e informar de los errores, no permitir que los niños jueguen o imaginen. Elena miró el escritorio. El señor Botones estaba en silencio en una esquina, ya no estaba abrazado. Los dibujos garabateados que Sofía solía mostrar a su madre ya no estaban en la pared. La pared era blanca, limpia y vacía. Víctor había borrado la imaginación de la niña, no con azotes, sino con palabras repetidas, miradas y silencio. Elena dejó el teléfono y cerró los ojos. No lloró, pero todo su cuerpo comenzó a tensarse como una cuerda de arco estirada al máximo. Víctor no solo estaba lastimando a su hija, le estaba robando la infancia a Sofía, cada hora, cada línea. A la mañana siguiente, Elena entró en el estudio, sacó papel y escribió una línea. Plan de protección de Sofía, fase 1. Tecleó el nombre de un centro de asesoramiento jurídico gratuito. Luego, un centro de apoyo para niños con trauma psicológico. Luego, guardó el horario escolar, las cámaras, las notas. Las pruebas eran escasas, pero la máscara de Víctor había comenzado a agrietarse. Y Elena sería quien la arrancaría, capa por capa. Llovía a cántaros de repente, a mediodía. El sonido del agua golpeando el tejado era como una advertencia. Elena aparcó el coche a 2 casas de la suya, apagó el motor y no encendió las luces. Se puso una chaqueta ancha, se cubrió la cabeza con una capucha y apretó el teléfono con una cámara de visión nocturna y un objetivo micro en su mano. La cámara estaba grabando. La linterna estaba apagada. La memoria estaba vacía. Se había preparado 3 días antes esperando el momento adecuado. Le había dicho a Víctor por la mañana: «Tengo una reunión en el centro de la ciudad, no volveré hasta la tarde». Él asintió, sin sospechar nada. Sofía tampoco lo sabía. Solo saludó a su madre en voz baja, con la mirada aturdida. Elena se coló por la puerta trasera de la cocina. Esta puerta casi no se usaba. La cerradura todavía tenía aceite. No había sonido. Un olor a café recién hecho salía de la cocina, mezclado con el olor a papel de la fotocopiadora que estaba en el estudio. Caminó muy suavemente, entrando en el trastero. Era un espacio pequeño, oscuro, estrecho, situado junto al estudio. Entre las 2 habitaciones había una rendija en la puerta de madera que se había agrietado con el tiempo, lo suficiente para colocar el objetivo de la cámara cerca, capturando casi toda la superficie de la mesa. Elena colocó el teléfono en el estante, ajustando ligeramente el objetivo. La pantalla mostró el primer movimiento, la mano de Víctor colocando un cuaderno sobre la mesa. Lápiz rojo. Un taco de hojas A4. Sofía estaba sentada, con la cabeza gacha, encogida. No había sonido, pero la lectura de labios, las expresiones faciales, los gestos, todo era más claro que cualquier relato. Víctor estaba de pie de lado, con una mano en la cadera y la otra señalando el cuaderno de ejercicios. Su cara no estaba enfadada, no gritaba, solo era la frialdad de alguien que estaba entrenando una marioneta. Sus ojos estaban abiertos, pero no mostraban emociones. Solo estaban vacíos. Sofía temblaba mientras sujetaba el lápiz, y las líneas eran torcidas en la página blanca. Víctor volvió a acercar el papel, acercó sus ojos, y luego lo dejó caer sobre la mesa, con un gesto de disgusto. Sus labios murmuraron una larga frase. Elena no la oyó claramente, pero sus labios terminaron con una palabra que leyó: vergüenza. Sofía cerró los ojos y susurró, sus labios murmurando: tengo sueño. Víctor agarró la mano de la niña y la levantó. Luego, sin esperar a que reaccionara, la obligó a sentarse en la silla, sujetando sus hombros con fuerza, acercando su cara. Elena apretó sus manos. No esperó más.
La puerta del trastero se abrió de golpe. Salió, con la voz resonando en el espacio como un rayo que partía el cielo. No vuelvas a tocarla, nunca más. Víctor se giró bruscamente. Su rostro palideció de sorpresa. Sus ojos se abrieron y su mano se soltó reflexivamente. Sofía se deslizó de la silla, retrocediendo contra la pared, con las manos cubriendo su cabeza. Elena entró en la habitación, levantando el teléfono que grababa con la luz encendida. Lo he grabado todo de principio a fin. Suficiente, Víctor. Se enderezó, sonriendo débilmente. Estás entendiendo mal las cosas. ¿Ah, sí? Zrenia, respondió Elena, su voz sin temblar. Entendiendo mal cuando la niña pide dormir y tú la agarras de la mano. Entendiendo mal cuando le enseñas con una mirada como si estuvieras interrogando a un prisionero. Víctor miró el teléfono en su mano y luego miró a Sofía, que temblaba en la esquina. Su voz se hizo más grave, con un ligero tambaleo por primera vez. Estás complicando una simple lección. No había terminado de estudiar, yo solo. La estás obligando, interrumpió Elena. La estás controlando, con palabras, con miradas, con tu silencio malvado. Víctor dio un paso hacia adelante. Sus ojos se oscurecieron. ¿Sabes que estás destruyendo a esta familia? Por un poco de sospecha ridícula, Elena no retrocedió. Estoy salvando a esta familia de ti. Se volvió hacia Sofía con voz suave pero clara. Ven aquí con mamá, cariño. La niña se levantó muy lentamente, mirando a Víctor por última vez, y luego corrió a los brazos de su madre. Elena la rodeó con sus brazos, la cabeza de la niña acurrucada en su pecho. Sacó otro teléfono de su chaqueta y marcó. Necesito denunciar un caso de maltrato infantil en una casa particular, con pruebas grabadas. Víctor dio un paso más. ¿Estás jugando con la ley? No. Se giró Elena, sus ojos brillando. Estoy usando la ley. Después de todo lo que has hecho, esto es lo más justo que puedo elegir. El silencio se prolongó durante unos segundos. La lluvia seguía cayendo afuera, pero en la habitación el frío venía de los ojos de Víctor, los ojos de alguien que había creído que nunca sería descubierto. Se giró, salió rápidamente de la habitación, golpeando la puerta con fuerza, haciendo temblar la pared. Sofía respiraba con dificultad en los brazos de su madre. Elena besó su frente, su mano sujetando el teléfono que aún grababa. La luz de la pequeña pantalla brilló en su mejilla, dejando claro una cosa. A partir de hoy, no se quedaría en silencio. La sala de primera instancia del Tribunal de Familia local estaba ubicada en un antiguo edificio de 3 pisos, con una fachada gris y paredes gruesas que lo hacían casi completamente insonorizado. La atmósfera en su interior tenía una solemnidad característica, silenciosa, pero no del todo tranquila. Elena estaba sentada en la segunda fila, apretando su bolso con los documentos. A su lado estaba su abogada, una mujer mayor, de complexión recta y una voz que no necesitaba elevarse para que se escuchara cada palabra. Enfrente, Víctor estaba sentado pulcramente con un traje gris, con el rostro inexpresivo. Sus ojos eran fríos y tranquilos. No era la imagen de un perdedor. A la izquierda de Víctor estaba su abogado defensor. Detrás estaba un representante de la Oficina de Protección de Menores, un psicólogo especializado en el tratamiento de traumas para adolescentes, quien había evaluado a Sofía durante la consulta obligatoria del día anterior. La sala no estaba llena, pero todos contenían la respiración. Elena no se reclinó. Se mantenía en equilibrio con todo su cuerpo, como si con solo aflojar el ritmo todo se derrumbara. Sonó un timbre suave. La puerta de la sala se abrió. El juez, un hombre de pelo blanco, voz grave y ojos cansados de juzgar cientos de casos como este, entró. Se inicia el juicio sobre la custodia de la menor Sofía W.
y la acusación de maltrato emocional infantil contra el acusado, el señor Víctor W. La abogada de Elena se puso de pie primero, hizo una breve presentación y luego solicitó permiso para presentar las pruebas. Un videoclip grabado el 19 de este mes, desde una esquina oculta legalmente dentro de la casa, que registraba el comportamiento del acusado, obligando a la niña a realizar ejercicios en un estado de agotamiento, con contacto físico amenazante. Imágenes de la pizarra, el cuaderno de ejercicios de Sofía, que registraban frases repetidas que mostraban adoctrinamiento y coerción psicológica. Un informe del psicólogo que confirmaba que las manifestaciones de la niña Sofía tenían elementos de estrés postraumático, TEPT, que incluían miedo a repetir errores, evitar el contacto, respiración desordenada al enfrentarse a adultos con una voz de mando. Informes de la profesora y de sus compañeros que coincidían con el momento y el comportamiento anormal en la escuela. El juez recibió los documentos y asintió. «Por favor, doctora». La doctora se puso de pie, con voz suave pero clara. «Sofía no tiene lesiones externas, pero muestra signos de agotamiento emocional. Las reacciones de evitación, autoinculpación y silencio ante el poder son típicas de un niño que ha sufrido maltrato emocional prolongado. No se necesitan azotes, solo una mirada en el momento adecuado, una palabra en el lugar adecuado, es suficiente para paralizar su autodefensa». El equipo de Víctor no reaccionó. Se quedó inmóvil, con las manos entrelazadas. La abogada defensora se puso de pie en ese momento. «Su señoría, mi cliente, aunque solo es padrastro, es un padre dedicado. Admite ser estricto, pero es disciplina, sin malicia. En la sociedad actual, dirigir a los niños hacia la disciplina no puede interpretarse erróneamente como abuso». Víctor también habló en ese momento, suavemente, pero sin ocultar su desprecio. «La niña es débil. Solo quiero que sea más fuerte. No pego, no insulto, pongo límites. Le enseño a callarse y a pensar. ¿No es eso mejor que mimarla o dejarla crecer y convertirse en una persona inestable?» Elena se puso de pie, casi perdiendo el control. «Dice que ama a la niña. Pero, ¿por qué cuando sueña dice, por favor, no cierres más la puerta? ¿Por qué una niña de 6 años no se atreve a decir una palabra mal? ¿Por qué su pizarra no tiene dibujos ni garabatos, solo cientos de líneas de no tengo permiso para hablar fuera de la lección?» Víctor apretó sus manos. «Yo solo la estaba guiando». «¿Cómo la estaba guiando?» Se acercó más, sacando una impresión de una imagen tomada con la cámara. Víctor estaba de pie junto a Sofía, agarrando su hombro. «Como padre», dijo con voz severa, «si ama a la niña, ¿por qué le tiene más miedo que a la oscuridad?» Nadie en la sala pudo responder a esa pregunta. Después de 3 horas de argumentos, exámenes y alegatos de todas las partes, el juez leyó la conclusión. El tribunal considera que el comportamiento del acusado, aunque no deja huellas físicas, daña gravemente el estado psicológico de la menor Sofía W., lo que se demuestra con el vídeo, los documentos escolares y la evaluación de los expertos. El tribunal declara: se le priva al señor Víctor W. de todos los derechos de custodia y contacto con Sofía W. Se impone al señor Víctor W. una pena de 18 meses de prisión suspendida por maltrato emocional infantil. Se obliga al acusado a participar en un curso obligatorio de control del comportamiento durante 12 meses. Sofía W. queda bajo la custodia total de su madre, la señora Elena M., y recibe apoyo psicológico continuo por parte de un profesional independiente. Elena no lloró al escuchar el veredicto. Solo se volvió hacia el representante de la oficina de bienestar, asintiendo levemente. Al otro lado, Víctor no discutió.
Solo miró en silencio a Elena alejarse, con Sofía cogiendo la mano de su madre con fuerza. Las puertas del juzgado se abrieron a la luz del sol de la tarde. Había dejado de llover. La superficie estaba mojada, pero el aire era limpio. Elena y Sofía esperaban el coche. La niña se apoyó en su madre, su pequeña mano apretando los dedos de su madre hasta que estaban blancos. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Por primera vez en muchas semanas, Elena se inclinó y susurró al oído de su hija: «Ya lo veo, ya lo he visto, y no voy a dejar que nadie te haga daño nunca más». Sofía levantó la vista. Una ligera sonrisa apareció, frágil, como una mariposa que acaba de salir de su crisálida. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en las afueras de la ciudad. El pequeño balcón daba a un parque con árboles bajos y un camino de baldosas cubierto de hojas caídas. Elena eligió este lugar no por sus comodidades, sino porque las paredes eran gruesas, la luz era buena y no había gente que pasara demasiado cerca. Un lugar suficiente para empezar de nuevo, sin muchas preguntas, sin demasiado ruido. Especialmente para una niña que aún no duerme de verdad. Sofía nunca se quejó, pero la primera noche, Elena se despertó a las 2 de la madrugada y descubrió que la niña no estaba en la cama. Estaba sentada junto a la ventana, abrazando con fuerza a su oso de peluche, el señor Botones, que ahora tenía la oreja derecha gastada. Sus ojos miraban hacia el patio oscuro, donde solo una farola solitaria iluminaba el poste de la luz. Elena no llamó, solo se acercó, se arrodilló a su lado y tocó suavemente su mano. Sofía no se sobresaltó. La niña giró la cabeza hacia su madre y respiró hondo, sin miedo, sin decir. Solo exhaló como un viento que había mantenido en su pecho durante demasiado tiempo. «Estoy esperando a que amanezca», susurró Sofía. «Por la mañana es más seguro». «¿Por qué piensas eso?» «Porque por la noche es cuando la gente se enfada». Elena no preguntó nada más. La levantó y la llevó de vuelta a la cama. No la arrulló para que se durmiera. No hubo consuelo, solo presencia, y eso, para un niño, a veces es suficiente. Al día siguiente, Elena llevó a su hija a su primera sesión de terapia en el Centro de Psicología Infantil. La sala de terapia parecía una guardería en miniatura. Mesas de dibujo, ceras, sillas pequeñas, alfombras de felpa suave, luz amarilla cálida. En las paredes había algunos dibujos antiguos de niños que habían recibido tratamiento. Una casa, un árbol, el sol y personas abrazándose. La doctora Ana, una mujer de pelo gris corto y gafas de montura fina, no preguntó mucho. Se sentó junto a Sofía, ofreciéndole ceras en silencio. «Podemos dibujar juntas». La primera vez, Sofía solo dibujó el sol, un círculo grande superpuesto muchas veces. Unas cuantas sesiones después, añadió un árbol, y luego un árbol con un nido de pájaros, y luego la figura de mamá, una pequeña persona, de pie junto al sol, llevando un sombrero. «¿Es esta tu madre, Zrenia?», preguntó la doctora. Sofía asintió, y luego añadió un pequeño detalle. Dibujó la mano de la madre extendiéndose, rodeando la cabeza de la persona más pequeña. Elena miró ese dibujo toda la noche, no porque fuera hermoso, sino porque era la primera vez que Sofía ponía a alguien en el mundo seguro que ella misma había creado, y era la primera vez que dibujaba un abrazo. Algunas tardes de fin de semana, madre e hija iban juntas a elegir cosas para el apartamento. Elena dejó que su hija eligiera cada cuchara, las zapatillas de casa y también el mantel. «¿Elijo un mantel a rayas o con flores?» «El que no se ensucie rápido, mamá», respondió Sofía, y luego se sonrojó. «Ah, solo bromeaba». Elena se detuvo un segundo, porque era la primera broma que oía a Sofía en todo un mes. Al entrar en la tienda de cortinas, Elena preguntó:
¿Qué color te gusta para la habitación? Sofía guardó silencio un momento. Luego señaló una tela de color amarillo claro, con pequeñas flores moteadas. Esta es como el amanecer, como un lugar sin oscuridad. Elena asintió y la compró de inmediato. El día que instalaron las cortinas, dejó que Sofía se subiera a una silla con ella. La niña sonrió suavemente, sin emitir ningún sonido, pero lo suficiente para que Elena escuchara el sonido vibrar en su corazón. Una noche, Elena estaba doblando la ropa cuando vio a Sofía de pie junto a la cama, sosteniendo un libro de cuentos, con los ojos brillantes. «Tengo hambre», dijo en voz baja. «¿Qué quieres comer?» «Un sándwich, con mantequilla de cacahuete y plátano como el que hiciste el otro día». Elena sonrió. Enseguida. 10 minutos después, cuando volvió con un plato con un sándwich cortado por la mitad, encontró a Sofía sentada esperando, con la espalda recta y los ojos brillantes. Dijo: «Hoy me comeré 1,5». Elena fingió estar seria. «Esta niña come mucho. Ya no tengo miedo de que me castiguen si como mucho». Elena no dijo nada, pero se sentó. Puso su mano en la espalda de su hija y su corazón se calentó poco a poco. Esa noche, cuando hizo viento, Elena estaba limpiando la habitación cuando escuchó unos pequeños pasos en el pasillo. Sofía estaba de pie en la puerta, sosteniendo una esquina de la manta, susurrando: «¿Puedes apagar la luz, mamá?» «Sí». Elena entró y corrió la cortina. Cuando la habitación se sumió en la oscuridad, solo quedó la luz amarilla tenue brillando desde la ventana. Sofía se subió a la cama y se acostó obedientemente. «Ya no tengo miedo. Mamá está aquí». Elena se acercó, se inclinó y abrazó a su hija, apoyando la cabeza una junto a la otra, como dos mantas juntas en la noche fría. «¿Te cuento un cuento?» Zrenia preguntó suavemente. Sofía asintió. Elena susurró una canción, la que su madre solía cantarle a ella. En esas noches en que tenía 6 años y tenía miedo de la oscuridad, como su hija ahora, el cielo volverá a ser azul, porque tienes a tu madre sentada aquí para siempre. Solo tienes que respirar uniforme y suavemente. Cierra los ojos. Mamá sigue aquí. Sofía se durmió cuando la canción llegó al final. Su mano todavía sostenía la mano de su madre. Elena se quedó quieta, mirando el rostro de su hija. Por primera vez en muchas semanas, vio que este sueño era completo. Al día siguiente, Elena llevó a Sofía al parque cerca de casa. La niña caminó a pequeños pasos, todavía con cautela, pero cuando vio al gato blanco de pelo largo del vecino tirado bajo un árbol, Sofía se rió. «Mamá, parece una almohada». Elena se sentó a su lado, sonriendo. «¿Quieres ponerle un nombre?» Copito de nieve». Elena no dijo nada más, pero en su interior algo se rompió, ligero y claro. Esa noche, Elena escribió en su cuaderno: «Sofía hoy se comió una porción entera de sopa». Se rió mientras dibujaba, le puso un nombre al gato y dijo: «Mamá está aquí. Ya no hay pesadillas, ya no hay manos apretando su hombro». Cerró el cuaderno y apagó la luz. A través de la nueva cortina, la luz de la calle se filtraba suavemente. Ya no había luz demasiado brillante, ni oscuridad total. Solo lo suficiente para que un niño pudiera dormir tranquilo. Fin de semana. El sol brillaba suavemente. La primavera había cubierto con una capa verde delgada los árboles que bordeaban la pequeña plaza, donde la feria local de libros infantiles acababa de montar una fila de tiendas blancas, llena de banderines y risas infantiles. Elena estaba de pie detrás del 6º puesto, donde estaba escrito «Hora del cuento de fin de semana con el autor». Llevaba una camisa de color pálido, el pelo recogido, y sostenía un folleto corto,
con una voz uniforme y cálida. Delante de ella había unos 15 niños sentados con las piernas cruzadas sobre una alfombra, abrazando almohadas o peluches, con los ojos brillantes de curiosidad. Sofía estaba sentada en la primera fila. Sostenía un marcapáginas con un dibujo del sol. Elena se cruzó con su mirada y ambas asintieron levemente, sin palabras, sin órdenes, pero con total empatía. «Érase una vez», comenzó Elena, «una niña que pensaba que sus palabras eran demasiado pequeñas para que alguien las oyera, hasta que su madre se sentó a su lado y dijo, «Mamá, sigue aquí». A partir de ese momento, la niña empezó a contar todo, incluso lo más pequeño. Un niño se rió. Una niña susurró a su amiga, «Se parece mucho a Sofía». Elena sonrió suavemente y pasó a la página siguiente. Al terminar la sesión de cuentos, estaba ordenando el folleto cuando una joven se acercó. Llevaba un vestido largo beige, una bolsa de tela al hombro, un rostro pálido, pero sus ojos contenían una determinación inusual. «¿Es usted Elena M., la que escribió el artículo Los niños necesitan ser escuchados en el blog Silenciosamente Mamá?» Elena asintió. «Soy yo». La mujer se atragantó un poco. «Lo leí 3 veces. Gracias por escribirlo. Creo que mi hijo está sufriendo un ligero maltrato por parte de mi exmarido, pero siempre me decía a mí misma que estaba exagerando. Hasta que leí su artículo». Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Elena se acercó, sin decir nada, solo apretando suavemente su hombro. No era una promesa, ni un consejo. Simplemente, entiendo. Habían pasado 6 meses desde el día en que se cerró la sesión judicial. Sofía ahora asistía a una pequeña escuela primaria a 10 minutos a pie de casa. Ya no se sentaba cerca de la pared en clase. Ya no pedía ir al baño 5 veces por clase. Tenía una amiga llamada Lucía, una niña de pelo corto que contaba historias de fantasmas tontas y se atrevía a discutir con el profesor cuando no estaba de acuerdo. Lucía dice que debería intentar ser la delegada de clase, contó Sofía el día anterior, pero le dije que lo dejaría para más adelante. Este año solo quiero jugar más con los gatos. Elena sonrió. Entonces ya eres la jefa del grupo. Sofía todavía hablaba poco, pero ya no tenía miedo de hablar. Cuando accidentalmente derramó agua durante la comida, dijo, «Lo siento», y lo limpió, sin llorar, sin temblar, y por primera vez empezó a escribir pequeños cuentos. El personaje principal siempre era un gato llamado Copito de Nieve, que exploraba el mundo. Elena también volvió a escribir. Ya no eran historias de suspense o intriga como antes, sino notas lentas, historias aparentemente invisibles. El susurro de su hija cuando dormía, la forma en que se sentaba derecha cuando leía un libro, o simplemente el hecho de que se atrevía a pedir un pastel más sin preguntar a su madre 3 veces. El artículo «Los niños necesitan ser escuchados» fue el primero que firmó con su nombre real después de muchos años. Era solo un artículo en un blog pequeño, pero en pocas semanas tuvo más de 300 veces compartido. Algunas madres enviaron cartas, algunas solo dejaron un símbolo del sol en los comentarios, solo eso, y Elena se sintió satisfecha. No buscaba justicia para nadie más, pero si su verdad podía convertirse en una pequeña luz en el largo pasillo que alguien estaba recorriendo, valía la pena. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, la feria del libro empezó a vaciarse. Elena estaba de pie en el puesto, mirando a su alrededor. Sofía estaba en el puesto de al lado, ayudando a una niña pequeña a poner libros de cuentos en una cesta. Era paciente, lenta. Se inclinaba a la altura de la niña y luego señalaba cada libro. Este es sobre dinosaurios y este es sobre un león que sabe cantar. Elena no llamó ni interrumpió. Solo miró. La brisa de principios de primavera sopló suavemente, haciendo que el pelo de la niña
volara sobre su frente, pero esta vez Sofía no se lo apartó de forma temerosa. Lo dejó volar un poco, luego bajó la cabeza y sonrió. Elena sintió que contenía la respiración por un momento. Y entonces, de repente, sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino la suavidad de cuando uno ve algo que una vez se rompió, ahora se ha curado. No es perfecto, pero es suficiente para seguir viviendo. De camino a casa, al pasar por la pequeña calle bordeada de árboles, Sofía dijo: «Quiero contar historias a mis amigos de clase, como tú». «¿Qué historia?» «La historia de Copito de Nieve que tiene miedo al ruido, pero aprende a que no le asuste más». Elena se giró. «¿Copito de Nieve estará bien?» Sofía asintió con firmeza. «Estará bien». La niña tomó la mano de su madre, pequeña, cálida. Ya no sudaba como en los primeros días. Solo una mano, como la de cualquier otro niño, creciendo poco a poco. Elena miró a su hija y luego al cielo de la tarde. El sol se había inclinado hacia el borde del tejado al otro lado de la calle. No era demasiado brillante, pero lo suficientemente brillante como para saber que el mañana aún llegaría. En su interior, pensó: no podemos borrar toda la oscuridad, pero si caminamos de la mano a través de ella, al menos ya no podrá tragarnos. Esta historia no es solo el viaje de una madre protegiendo a su hija, sino también un recordatorio del daño que nadie ve. Un daño que no deja cicatrices, pero que puede hacer que un niño permanezca en silencio para siempre. ¿Qué opinas de lo que pasó en esa casa? Si fueras tú, tendrías la calma suficiente para escuchar cada pequeño signo. Y si alguna vez fuiste ese niño que solo sabía lavarse las manos durante mucho tiempo en la noche, esperando que alguien se diera cuenta de que tenía miedo, ¿esperarías que alguien entrara? Gracias por quedarte hasta las últimas líneas. Si eres padre, madre, o alguna vez fuiste un niño que tuvo que crecer en silencio, ¿estás bien? ¿Todavía crees que la luz puede colarse incluso por las grietas más pequeñas? Ahora respira hondo. Pon tu mano en tu pecho, donde está el instinto más suave, pero más fuerte. Incluso si alguna vez temblaste en la oscuridad, sigues mereciendo estar a salvo. Y si puedes, conviértete en el oyente, porque a veces solo una persona que escuche es suficiente para salvar toda una infancia.